There once was a bug that came to us, the name of the bug was COVID-19. Probablemente nunca en la historia de la humanidad tanta población humana había conocido tanto y tan rápido sobre alguna patología. Y aún así, es muchísimo lo que nos falta conocer sobre el COVID-19. Antes que nada, hay que dejar algo bien en claro. A pesar de las vacunas, es posible que el SARS-CoV-2 todavía nos vaya a acompañar otro buen rato. Puede que nos acompañe en nuestro sistema nervioso central y puede que nos tenga algunas sorpresas guardadas para dentro de unos 20 o 30 años. Al inicio de la pandemia, todos buscaban mejorar la fiebre, la tos, la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, es cada vez más evidente que SARS-CoV-2 puede generar problemas neurológicos, que van desde anosmia y confusión hasta accidentes cerebrovasculares, convulsiones e incluso parálisis total. Aquí una de las cosas más alarmantes. Los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos y se recuperan por completo de sus problemas respiratorios, ahora son más susceptibles a poder llegar a padecer ciertos problemas psiquiátricos o neurocognitivos, tales como la depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, psicosis e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Otro problema es que no podemos descartar que esto pudiera llegar a sucederle a los pacientes jóvenes o incluso los asintomáticos dentro de algunas décadas. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacamos esto? Nadie en el mundo ha vivido más de 2 años con SARS-CoV-2. ¿Cómo podríamos saber lo que le va a pasar a las personas dentro de algunas décadas? Bueno, resulta curioso notar que este es el SARS-CoV-2. ¿Qué pasó con el SARS-CoV-1? ¿Y qué es lo que nos puede decir sobre lo que nos espera en los siguientes años? Perdido entre los registros de la historia, en 2002 apareció el SARS-CoV, ahora llamado SARS-CoV-1. En aquellos lejanos días, 20 años en el pasado, se descubrió que además del síndrome respiratorio agudo grave que ya conocemos, el SARS-CoV también estaba causando algunos problemas neurológicos, tales como convulsiones, derrames cerebrales, parálisis de los pares craneales y otras cosas. Este era un virus mucho más agresivo, tenía una letalidad cercana al 10%, y en parte esto fue relativamente benéfico porque evitó su propagación, mataba a las personas antes de que éstas pudieran llegar a contagiarlo. En 2012, otro coronavirus se propagó en Medio Oriente, llamado virus respiratorio de Medio Oriente. Este también generaba problemas neurológicos. Y sí, todo parece indicar que el SARS-CoV-2, el virus que nos rodea a todos actualmente, tiene bastantes puntos en común con sus primos coronavirosos. Y esto no es para asustar a nadie, hay muchas cosas que podemos hacer. Y no basta con las vacunas, hay un par de cosas extras que podemos hacer, pero tenemos que empezar a hacerlas ya. Primero que nada, ¿cómo puede el SARS-CoV-2 afectar nuestro cerebro? El SARS-CoV-2 se mete con nuestros vasos sanguíneos. Nuestra sangre fluye adaptando el tamaño de los vasos entre dilatados y constreñidos de acuerdo a muchos factores. La dilatación funciona como una relajación, mientras que la constricción eleva la tensión. ¿Te suena haber escuchado que la hipertensión y la diabetes empeoran muchísimo los casos de COVID-19? Pues vamos a ver por qué esto tiene muchísimo sentido. Uno de los sistemas principales para el control del tamaño de nuestros vasos es el sistema renina-angiotensina e involucra a los riñones, el hígado y los pulmones. Y de forma muy simple funciona así. Los riñones producen renina, el hígado produce angiotensinógeno. Al combinarse generan la angiotensina 1. Luego los pulmones generan la enzima convertidora de angiotensina, una enzima que convierte a la angiotensina. ¿En qué? En angiotensina 2. Y esta es la hormona activa, cuya función es constreñir a las arterias, aumentando la presión. Pero todo sistema debe tener un proceso contrario para mantener el equilibrio, por lo que también existe la enzima convertidora de angiotensina 2, una enzima que convierte a la angiotensina 2. ¿En qué? En angiotensina 1,7. Esta nueva hormona tiene los efectos contrarios, pues permite la vasodilatación, relaja la presión arterial. Además es un antioxidante y antiinflamatorio, y estas son cosas muy buenas. Los antioxidantes reducen el riesgo de estrés oxidativo. El estrés oxidativo tiene que ver con neuropatologías como el Alzheimer y el Parkinson. Los antiinflamatorios, por otro lado, controlan la respuesta inmune. La guerra al interior de nuestros cuerpos, que al extenderse demasiado tiene por daño colateral 1000 problemas diferentes. Así que lo normal es pensar que queremos mucha angiotensina 1,7. Y sí, la queremos. ¿Cómo la obtenemos y quiénes tienen más angiotensina 1,7? Aparentemente las personas con mejor salud, mejor alimentadas y con mayor actividad física, mientras que la forma de la angiotensina 2 predomina en personas con problemas alimenticios, con hipertensión, lógico, sedentarios y con complicaciones como la diabetes. Y a esto vamos a agregarle un detalle más. Para que la enzima convertidora de angiotensina 2 pueda funcionar, esta se divide, y la parte perdida es la que interactúa con la angiotensina 2. Bueno, aquí viene lo interesante.
Resulta que el SARS-CoV-2 llega a nuestras células y entra a través de la proteína, pero solo si ésta está en su forma intacta. En personas sanas, donde hay mucha angiotensina 1,7, la mayoría de las proteínas habrán perdido su componente externo y el virus no podrá infectar nuestras células. En personas no tan sanas, con mucha expresión de angiotensina 2, habrá muchas proteínas intactas y una entrada mucho mayor del virus, que comenzará entonces su fiesta. Como vimos, el lugar principal donde se presenta este sistema renina-angiotensina son los riñones, el hígado, los pulmones y el sistema vascular. Esto explica muy bien la imagen típica que tenemos sobre los síntomas del COVID-19, que serían esas dificultades graves para respirar. Sin embargo, la enzima convertidora de la angiotensina 2 se encuentra en muchos otros lugares, por ejemplo el intestino, y de hecho son los problemas intestinales el síntoma más común del COVID-19. Pero también tenemos estas enzimas en el lugar donde más nos importa, el cerebro. Que el COVID-19 infecte el intestino, los riñones y la sangre quiere decir que además de por los estornudos, también puede transmitirse por la sangre, la orina o las heces. Esto no debería preocuparnos demasiado si tuviéramos buena higiene, pero resulta que no es así, y el mejor ejemplo que podemos tener de esto es el cisticerco. Este parásito solo se transmite mediante las heces. Deberíamos pensar que es raro contraerlo. Pero México y los taquitos opinan diferente. Resulta que México es el país con más casos de cisticercosis en el mundo. Y sí, este bichito, la tenia, es un comecerebros. Así que si el COVID no te asusta lo suficiente, no olvides que hay miles de otras razones pululando por el mundo para que le digas a todo lo que se mueva, lávate las manos. Entonces, con la llegada del SARS-CoV-2 a nuestro cuerpo y con un mal sistema inmune que no sea capaz de detenerlo en los primeros momentos, comienza la fiesta. Una fiesta bastante mala copa. Una vez unido a nuestras células, el SARS-CoV-2 desencadena una tormenta de citocinas, mensajeros que le dicen al sistema inmune que comience la guerra. Esto genera una permeabilidad vascular aumentada y edema, generando muchísimo daño en múltiples órganos. La tormenta de citocinas puede generar hipercoagulación, lo que puede derivar en isquemia. En otras palabras, impedir que la sangre llegue hasta el cerebro. Y el cerebro es bastante especial con estas cosas. Durante un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, se calcula que perdemos hasta 23.000 neuronas por segundo. Por cada hora que pasamos en este estado, llegamos a envejecer hasta 3.6 años. Sí, los accidentes cerebrovasculares son terribles. Se calcula que al final de este evento habremos envejecido hasta unos 36 años. Pero ya hablaremos sobre esto con mucha más calma. Volviendo al COVID, algo interesante es que solemos ponerle mucha atención a esta clase de problemas visibles. Sin embargo, los problemas psicológicos son tan reales como cualquier fractura. Estar aislado es similar al estrés por inmovilización física. Los pacientes que sufren hospitalización y son aislados de sus familias sufren una gran cantidad de estrés psicológico, y cantidades extremas de estrés pueden llevar a la liberación, nuevamente, de citocinas, esos mensajeros de la guerra, lo que puede empeorar el desarrollo de la enfermedad y contribuir a la posibilidad de desarrollar problemas psicológicos y psiquiátricos en el futuro. Uno de los síntomas más típicos del COVID-19 ha sido la pérdida del olfato o anosmia. Hoy sabemos, sin embargo, que el principal componente afectado es el gusto. Tenemos enzima convertidora de aldosterona 2 en la mucosa nasal y oral, por lo que primero el SARS-CoV-2 inhibe la función sensorial del gusto y el olfato. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. Se ha descrito un transporte retrógrado en viceversa, desde la mucosa nasal hasta el cerebro, así como desde las papilas gustativas hasta el núcleo solitario de la médula. Los pacientes con COVID-19 que pudieran estar experimentando cefalea aguda, o sea, dolor de cabeza intenso y por poco tiempo, convulsiones, rigidez del cuello y confusión, podrían estar presentando meningitis. Las meninges protegen al cerebro y son ricas en vasos sanguíneos y por lo tanto ricas en enzima convertidora de aldosterona 2. El daño a estos vasos sanguíneos y la inflamación de las meninges pueden a su vez provocar síntomas de meningitis, produciendo cefalea aguda, rigidez de la nuca, confusión y convulsiones. Afortunadamente, las meningitis por virus son 1000 veces menos graves que las meningitis por bacterias. Aguas entonces, eso sí, con el neumococo.
De forma general, entonces, se han propuesto 3 niveles de infección por el SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central. NeuroCovid nivel 1. El SARS-CoV-2 se une a los receptores de enzima convertidora de aldosterona 2, pero solo en las células epiteliales, nasales y gustativas. La tormenta de citocinas activada por el virus permanece baja y controlada. Los pacientes pueden tener solo alteraciones del olfato o del gusto y a menudo se recuperan sin ninguna intervención. NeuroCovid de nivel 2. Las cosas pueden empezar a complicarse. El SARS-CoV-2 activa una sólida respuesta inmune con altos niveles de citocinas, que daña a los nervios craneales, nervios periféricos y músculos. También puede desencadenar la formación de coágulos de sangre y por lo tanto, los pacientes pueden experimentar accidentes cerebrovasculares. NeuroCovid de nivel 3. La tormenta de citocinas del SARS-CoV-2 daña la barrera hematoencefálica, el gran filtro que protegía al cerebro del exterior. La guerra ahora se libra dentro de nuestro cerebro. El edema y la lesión cerebral resultantes provocan delirio, encefalopatía y convulsiones. El virus prolifera y ocupa las proteínas de enzima convertidora de aldosterona 2, impidiendo que se genere angiotensina 1,7, por lo que la angiotensina 2 aumenta. Los niveles altos de angiotensina 2 aumentan aún más la presión sanguínea de un paciente que muy probablemente ya tenía hipertensión antes de la infección. Esta combinación aumenta mucho el riesgo de hemorragia intracraneal, de un accidente cerebrovascular en su peor forma posible, de origen hemorrágico. Finalmente, se ha observado que por lo general los coronavirus son capaces de vivir tranquilamente en ciertas neuronas, sin causar ninguna respuesta inmunitaria, algo similar a lo que hace el virus del herpes, que es capaz de vivir tranquilamente y en silencio en nuestro ganglio del trigémino, aguardando por el momento en el cual su huésped presente una deficiencia inmunitaria y entonces poderse hacer evidente. En el caso del SARS-CoV-2 se teme que pueda existir la posibilidad de que mientras está habitando en silencio comience a producir un mal pliegue de ciertas proteínas y estrés oxidativo, lo cual podríamos traducir como una mayor predisposición a llegar a generar en algún momento enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, aun cuando esto pueda llegar a suceder décadas y décadas más tarde. De la misma forma, la tormenta de citocinas y la guerra que dejó detrás podría estar generando problemas a largo plazo, principalmente para los pacientes que hayan llegado al NeuroCovid nivel 3. Por lo tanto, es esperable que en los siguientes años los sistemas de salud a nivel mundial reciban una ola de pacientes con problemas neurológicos como la depresión, ansiedad, estrés postraumático, insomnio, entre muchos otros. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, evitar contagios, y esto aplica para todos los demás miles de bichos que existen ahí fuera, además del COVID. La lluvia puede concentrar el virus en el suelo, y eso explica el uso de estos tapetes secos, por lo que una recomendación es aprender el estilo japonés y tener diferentes zapatos para el interior de la casa, además de, lamentablemente, abandonar la regla de los 5 segundos. El SARS-CoV-2 puede pasar a través de otras especies además de los humanos, por ejemplo, las mascotas, por lo que es recomendable evitar que tu pequeño purul te dé demasiado amor, especialmente justo después de una recuperación por COVID grave. Una recomendación útil para pacientes que ya hayan cursado con la enfermedad es acudir al neurólogo unos 6 a 8 meses después de haberse recuperado, sobre todo si sienten que tienen algún problema con la atención o alguna especie de dificultad cognitiva. En el caso de ser evaluados con un déficit cognitivo, es posible someterse a una rehabilitación neurológica que permita recuperar el nivel que se tenía previamente. Esto además puede ayudar a que en un futuro se prevenga que pueda desarrollar un deterioro cognitivo más severo relacionado con la edad. Y hablando de reducir riesgos, ninguna vacuna hasta el momento es 100% efectiva. El virus seguirá dando vueltas por aquí. Nos queda clarísimo que la hipertensión y la diabetes son una de las principales amenazas para empeorar o incluso iniciar esta enfermedad, por lo que es necesario mejorar no solo la dieta y el ejercicio, sino también los niveles de estrés y la calidad de sueño. Esto nos puede convertir en un anfitrión resistente al SARS-CoV-2, pero también a muchas otras infecciones. La resistencia a los antibióticos que estamos generando por el mercado farmacéutico y la desinformación probablemente nos lleve a vivir pandemias cada vez más fuertes y más frecuentes. Se estima que para el año 2050 todos los antibióticos que poseemos van a perder su efectividad. Esto podría llegar a ser la peor crisis que vaya a enfrentar la humanidad. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlo. Esto más bien es tema para otro día, pero lo que sí puedes hacer desde hoy es buscar ser más fuerte y evitar que las infecciones se fortalezcan. No dejes de usar el cubrebocas en espacios públicos. No dejes de lavarte las manos. Sigue mejorando tu calidad de vida, sigue aprendiendo y muchas gracias por ver. Nos estamos viendo.